Bien, vamos a ver ahora el tema del origen del hombre. ¿Listo? Bien, chicos. El origen del hombre es un tema muy interesante, es un tema polémico. Dentro de las teorías que tenemos sobre el origen del hombre tenemos, número uno, el fijísmo. ¿Qué es el fijísmo? Pues bien, es la teoría de la creación. ¿Por qué se llama fijísmo? Porque mencionan de que Dios ha creado todo, ¿cierto? Pero no ha cambiado nada a partir de esa creación. Por eso se llama fijísmo. Y obviamente se basa en los libros del Génesis, ¿no? De la Biblia, y un principal representante era Linneo. ¿Ya? Entonces eso se llama fijísmo, una teoría sobre el origen del hombre. Dios ha creado todo a su imagen y semejanza. Luego tenemos otra teoría que se llama el evolucionismo. El evolucionismo es una teoría que surge a partir del siglo XIX. Bueno, mejor dicho, lo que es la base científica, porque la idea de la evolución siempre ha existido, ¿ya? Por ejemplo, en la antigua Grecia había un filósofo que decía que el hombre evolucionó de los peces. Estamos hablando de unos 300, 500 años antes de Cristo. ¿Y quién era ese filósofo que decía que el hombre evoluciona de los peces? Pues no es más que el famoso Tales de Mileto. ¿Ya? Entonces la idea de la evolución es muy antigua, pero la teoría con base científica se coloca a partir del siglo XIX. ¿Y quiénes son las personas relacionadas con esta teoría? Pues bien, tenemos a Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Lamarck hablaba de la teoría de la mutación, ¿sí? Y Darwin sacó un libro que se llamaba El origen de las especies, ¿no? El origen del hombre. Y en esa obra Darwin explica mejor sobre el tema de la evolución humana, y todavía nos da dos alcances, ¿no? Dos conceptos. El de la selección natural, ¿sí? La naturaleza selecciona a través de los cambios climáticos qué especies sobreviven, ¿no? Quiénes desaparecen. Y también tenemos el tema de la adaptabilidad. Las especies que no se adaptan son las que van a ser destinadas a su extinción. Entonces, eso es conceptos que nos presenta Darwin en su libro El origen de las especies. Él es el que explica mejor la teoría de la evolución. No es nueva, como te decía, ¿no? Pero él pone la base científica, por eso se llama el padre del evolucionismo, Charles Darwin. Y en la figura, como puedes observar, para burlarse de él en ese momento del siglo XIX, recuerda que eran las teorías religiosas las que más se aceptaban, entonces van a ridiculizar a Darwin en una caricatura que lo puedes ver, tiene cuerpo de chimpancé y pues, el rostro de Darwin, ¿no? Bien, por eso se llama el padre de la evolución. La hominización. ¿Qué cosa es la hominización? La hominización no es más que un proceso de cambio, transformación del ser humano a partir de los homínidos. Según algunos especialistas, se habría iniciado hace unos 6 millones de años aproximadamente. Ya ese cambio se empieza con los homínidos. ¿Qué cosa es un homínido? ¿Qué es un homínido? ¿Cómo podemos reconocer a un homínido? Un homínido, chicos, es un ser que tiene dos características, ¿sí? La postura vertical y la locomoción bípeda, ¿sí? Como podemos observar en la figurita, tenemos personajes o seres que tienen postura vertical y locomoción bípeda. Esos son homínidos. Nosotros somos homínidos, ¿sí? Tenemos una postura vertical y locomoción bípeda. Estamos todo el día caminando en dos pies. Ya nos movilizamos en dos pies. ¿Listo? Eso es un homínido. Cuando Darwin en el siglo XIX saca su teoría de la evolución o pone las bases de la teoría de la evolución, se creía que la evolución iba desde un mono, ¿sí? Seguramente has escuchado, del mono en línea recta hacia el hombre. Pues bien, eso ya no es así y la gente buscaba el eslabón perdido. Mientras que los científicos buscaban el eslabón perdido, ¿sí? Ese ser intermedio entre hombre y mono, ¿ya? Si encontraban, por ejemplo, un cráneo de la parte superior humana y la parte inferior de un gorila, ese era el eslabón, ¿no? Pues bien, pero van a encontrar un montón, varios eslabones. La evolución ya no se ve en línea recta del mono al hombre, ni siquiera del mono, sino de un homínido, un primate, que le han llamado homínido, ¿listo? Y es como un árbol, ¿sí? Tienes un tronco y se va ramificando, ¿sí? Desaparecen y aparecen especies y otras desaparecen y otras continúan hasta llegar a nosotros.
Eso se llama hominización, ¿ah? El proceso de la evolución del ser humano. ¿A partir de quién? No de un mono, ¿ah? Sino de un homínido. Ya sabes reconocer un homínido. ¿Listo? Ahora, a lo largo de estos millones de años que ha durado la evolución humana, han habido obviamente grandes cambios y grandes logros, ¿ya? ¿Qué es lo que nos ha hecho humanos? ¿Por qué somos los reyes de la naturaleza? Bueno, aquí los científicos nos proponen a grandes rasgos 4 grandes logros, ¿listo? El primero se llama la adopción de la marcha bípeda, el segundo, disminución de la cara y los dientes, el tercero, el aumento del tamaño del cerebro, la aparición del lenguaje articulado. Esos son los 4 logros de la hominización, ¿ya? Los 4 famosos logros de la hominización. Vamos a ir a ver uno por uno ellos, pero primero vamos a ver, ya sabemos que es un homínido, y ahora, ¿cuántos géneros de homínidos existen? Recuerda que un homínido es un ser que tiene, ¿qué cosa dijimos? Postura vertical y marcha bípeda, ¿cierto? Eso es un homínido. Entonces, hay varios géneros de homínidos. Algunos científicos mencionan que hay hasta 11 géneros de homínidos. Pero nosotros en nuestro estudio vamos a considerar 3 los más importantes. El primer género se va a llamar Ardipithecus, el segundo Australopithecus, el tercer género Homo. Recuerda, estoy hablando de géneros de homínidos, ¿ah? Ardipithecus, Australopithecus y Homo. Ardipithecus significa, bueno, la palabra piteco viene del griego que es mono, ardi en etíope significa suelo, el mono terrestre entonces, mono terrestre. Piteco es mono, austral es sur en griego, entonces es el mono del sur. Homo en latín significa hombre, ¿ya? El hombre. Entonces hay 3 géneros homínidos. Y cada género, escucha bien, ¿ah? Tiene especies. Por ejemplo, el género Ardipithecus tiene la especie Ramidus, también la especie Cadava, pero bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros, Ramidus. Ramid en etíope significa raíz. Entonces, Ardipithecus ramidus significa el mono terrestre que está en la raíz de la evolución humana. Es el más antiguo homínido, ¿ya? El que nos va a dar origen a nuestro linaje. En cambio, los Australopithecus se dividen en 2 grupos, ¿ya? El grupo de los gráciles y el grupo de los robustos. Grácil significa delgado y robusto, pues su nombre lo indica, más grueso. Se refiere a los huesos, huesos delgados, huesos gruesos. Los gráciles son, ahí tenemos el Africanus, Afarensis, Anamensis, Varelgasali, y el robusto tenemos el Aethiopicus, Boisei y robustus. Nosotros no los vamos a estudiar toditos, solamente a 2, el Africanus y el Afarensis, ¿ya? Y dentro de los homos también hay especies, ¿sí? Habrás escuchado sapiens, neandertal, ¿no? Esas son especies del género Homo, ¿ya? Entonces, tenemos acá el Homo habilis, que dará origen al ergaster. El ergaster dará origen al erectus y al antecesor, ¿ya? Luego aparece el heidelbergensis, neandertalensis y sapiens. Esos son los géneros de homínidos, ¿listo? Y sus especies. Pues bien, vamos a ver ahora la adopción de la marcha bípeda. Es el primer logro de la hominización. Es lo que nos hace humanos. Aquí empezó la aventura del hombre y para transformarse en lo que somos ahora. Si te preguntan, por ejemplo, ¿qué nos hace humanos? De esos logros que hemos visto, de esos 4, sin duda el aumento del cerebro, ¿no? Tenemos un cerebro impresionantemente grande y es muy importante, con él creamos cosas. Pero, ¿cómo empezó todo? Con la adopción de la marcha bípeda. ¿Listo? Desde que empezamos entonces a ponernos erguidos, vienen todos los demás cambios. Tenemos una columna vertebral, ¿sí? Con 4 curvaturas, nuestra pelvis ensanchado, el hueso del talón alargado, el dedo del pulgar, del dedo de las extremidades inferiores son los más largos, ¿listo? Y alineados con los demás deditos. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos la columna vertebral, ¿sí? En una forma de S alargada, son 4 curvaturas, ¿ya? Y eso hace que nuestro cuerpo sea nuestra columna sea más flexible, podamos saltar, girar, ¿sí? Se hace más flexible la columna.
Luego tenemos, bueno, estamos viendo acá una comparación con la del gorila, ¿no? Hay un agujero en la base occipital que se llama el foramen magnum. Ese foramen magnum que estaba en la parte posterior del cráneo de los gorilas se ha venido a la parte inferior donde estamos nosotros y por eso es que tomamos esta postura erguida, vertical, ¿ya? Eso permitió, la marcha bípeda permitió una mejor visión, una visión estereoscópica y liberar las manos al ser humano. Tenemos el ensanchamiento de la pelvis, ¿no? Que va a dar paso a una pelvis, sobre todo a las hembras humanas, para el momento del parto, ¿no? Para que el cerebro de un humano, cerebro grande de un humano, pueda salir, ¿no? Por la cavidad de la pelvis, ¿ya? Entonces es importante el ensanchamiento de la pelvis. Luego tenemos nuestro dedo, ¿sí? El dedo pulgar del pie. Está alineado, está sobresaliente con los demás y alineadito con los demás deditos. Ahí puedes ver las comparaciones entre un pie humano y los demás. Luego la disminución de la cara y los dientes. A lo largo de la evolución, en millones de años, ¿sí? Como puedes observar en la figura, se ha ido achatando el cráneo, o mejor dicho, el del cráneo que está hacia atrás tiene que ver una dentición adelantada, el cráneo hacia atrás se ha venido hacia adelante, como puedes observar en la figura. Y hoy día nuestro cráneo está casi en forma recta con nuestro rostro. Ha ido disminuyendo los caninos, ¿sí? Nuestros ancestros tenían caninos más fuertes. Con el cambio de la dieta fueron volviéndose más pequeños y han ido reduciéndose. ¿Listo? Y a medida que esto iba pasando, también ha aumentado el tamaño del cerebro, ¿ya? El tamaño del cerebro. Como puedes observar en la figura, los homínidos más antiguos tenían 500 centímetros cúbicos, llegó a 700 o 750. Puede ser un Homo habilis, este puede ser de un Homo erectus, 1000 centímetros cúbicos. Y el hombre actual, ¿no? Su cerebro puedes ver que ha aumentado en más de 3 veces, ha aumentado. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues bien, como puedes observar aquí abajo, tienes varios tipos de herramientas. ¿Dónde crees que están las herramientas que tendrán mayor dificultad o mayor estrategia en realizarlos? Mayor nivel, digamos, aquí, ¿verdad? Pues bien, estas herramientas corresponden a un homínido que tenía una capacidad pues, de 1500 centímetros cúbicos. Y estas primeras herramientas, ¿sí? Muy sencillas de hacer, muy fácil de elaborarlas, no necesitas de mucha estrategia, ¿sí? Entonces pertenecen a homínidos que tenían unos 600 a 750, o sea, un Homo habilis. Como puedes observar, a medida que ha ido avanzando la evolución del cerebro, ha ido agrandándose el tamaño del cerebro, eso también ha influenciado en la evolución de las herramientas que ha utilizado el ser humano. Cerebros más desarrollados, ¿sí? Tenemos armas mejor elaboradas, de mejor diseño. ¿Listo? Ese es desarrollo de la cultura, evolución y de la cultura y la técnica del ser humano gracias al tamaño del cerebro. Recuerda que en el cerebro pues creamos cosas, pensamos, las hacemos realidad y nuestras manos activan lo que pensamos en nuestro cerebro, ¿cierto? Y por último, la adquisición del lenguaje articulado. El lenguaje articulado, bueno, todos los animales poseen un lenguaje, ¿no? Comunicación. Pero nosotros somos los únicos que podemos articular. ¿Qué cosa es articular? Unir varias palabras y darles un sentido. Podemos expresar nuestros pensamientos con un sentido, ¿sí? Entonces fue una herramienta para la transmisión de información concreta y fácil de entender para los demás. ¿Qué van a informar? Pues cómo se construye una herramienta, cómo se elabora una herramienta. Somos la única especie que tiene este lenguaje articulado. Pues bien, entonces como puedes observar, la adopción del lenguaje articulado es una herramienta muy importante para el ser humano. A través de ella comunicamos nuestros conocimientos de una forma clara y precisa, ¿sí? Conciencia humana. Pues bien, ahí tienes los 4 logros de la hominización, ¿ya? Y voy a acabar con esto, aquí dice la filogenia humana. ¿Sí? Los restos fósiles que se han ido descubriendo a lo largo de los estudios paleoantropológicos, pues han determinado, como te decía, que la evolución humana no es en línea recta, sino como un arbolito donde aparecen especies, desaparecen, ¿no es cierto? Y vamos a ver nosotros, mira, aquí está el afarensis, vamos a ir al africanus, del africanus al habilis, del habilis al ergaster, el ergaster va a dar origen a otras especies, dentro de ellas al erectus y por aquí el antecesor. Luego hablaremos del rhodesiensis, bueno, rhodesiensis no, y del Homo sapiens, ¿no? Hasta llegar
a nosotros. Es la evolución humana según la ciencia. Bueno chicos, entonces ha sido un gusto. Nos vemos hasta otra oportunidad. Ya, hasta luego.